Hola a todos. En este video vamos a seguir viendo algunas cuestiones fisiológicas en cuestión de la secreción gástrica, ¿ya? Y también vamos a conocer, hablando algo de fisiología, en cuestión que las células del estómago, ya tenemos de 3 tipos y estas cumplen una función específica. También vamos a ver por qué está compuesto el componente defensivo del estómago, ¿no? Y sus alteraciones. Ya hemos conocido cómo se secreta, ¿no? Lo que es el ácido clorhídrico en el estómago, y ahora nosotros tenemos que conocer luego cómo es el sistema de defensa que tiene nuestro estómago ante la acidez gástrica, ¿ya? Bien, ¿cómo es que esta defensa del estómago permite que el ácido gástrico, que es bastante ácido, que tiene un pH de 1.5, que es bastante ácido, como digo, no agreda a las paredes gástricas, ¿no? Bien, y también vamos a ver que también los AINES son fármacos gastrolesivos. ¿Pero por qué? Vamos a conocerlo eso y vamos a explicarlo en este capítulo. Y vamos a terminar hablando de los mecanismos de acción de fármacos gastroprotectores, ya entrando a la parte farmacológica, ¿no? Esto. Bien, entonces comencemos por acá, en cuestión de las fases de la secreción gástrica, ¿ya? Nosotros tenemos que conocer entonces que aquí, la fase de la secreción gástrica se divide en 3 tipos. Se divide en una fase cefálica, fase inicial cefálica, le sigue la fase gástrica y la fase intestinal, ¿ya? Tenemos por aquí, vamos a explicarlo. Lo que hemos explicado mayormente en la otra clase, pero aquí ya está mucho más ordenado. En cuestión de la arquitectura, cómo es que se da esto. Se da la secreción gástrica, ¿no? Aquí tenemos la comida. Y esto tiene su olor, ¿no? Una comida rica. Y esto va a ser captado, va a ser un estímulo para lo que es el sentido olfativo, ¿no? El bulbo olfatorio. Y esto es transmitido por potenciales de acción, que llega hacia nuestro cerebro, más específicamente hasta el hipotálamo lateral. El hipotálamo lateral se encarga es el centro del apetito, ¿no? Bueno, nosotros entonces vemos acá que el hipotálamo lateral, ¿no? El estímulo del olor de la comida se transmite por potenciales de acción al hipotálamo lateral. Del hipotálamo lateral nosotros tenemos que conocer que es el centro del apetito, ¿no? Es donde nos va a dar la respuesta de que vayamos a comer algo. Bien. Entonces el hipotálamo lateral envía fibras nerviosas, ¿ya?, al centro vagal del bulbo raquídeo. Entonces se llega a conectar el hipotálamo lateral con el centro vagal del bulbo raquídeo. Aquí se va a conectar el hipotálamo lateral con estructuras a nivel del bulbo raquídeo, que son la parte del núcleo del tracto solitario, ¿ya?, y el área postrema, que son parte del centro vagal del bulbo raquídeo. Entonces de este centro vagal del bulbo raquídeo van a descender fibras aferentes del nervio vago. Entonces va a descender fibras del nervio vago. Estas fibras del nervio vago van a conectarse, van a hacer sinapsis, ¿no?, a nivel de lo que es la parte de la submucosa, ¿no? Mucosa, submucosa. Se va a hacer sinapsis, ¿ya? Y esto va a producir en el estómago aumento de la motilidad gastrointestinal, de los movimientos gastrointestinales, ¿ya? Y también va a estimular la secreción ácida, ¿no? Recordemos en el anterior capítulo que las células parietales tenían un receptor colinérgico que respondían a la acetilcolina. Y las fibras nerviosas del nervio vago son fibras que tienen dentro al neurotransmisor acetilcolina. ¿Ok?
El nervio vago es parte del sistema parasimpático. ¿No? Forma parte del sistema parasimpático. Entonces, eso es lo que se va a producir, ¿no? Entonces, tenemos que explicar acá que la fase cefálica se produce antes de ingerir alimentos. Olor y gusto estimulan esta fase. Esta fase prepara al estómago con ácido para recibir al alimento. Entonces, en esta primera fase cefálica nosotros vamos a tener que nuestro sistema parasimpático, por medio del nervio vago, va a preparar a nuestro estómago para recibir al alimento, ¿ya? Entonces, de eso se trata el sistema parasimpático, de recuperar energía. ¿Y cómo lo hace? Mediante las comidas y mediante también el proceso de dormir. Entonces, eso es cuestión de la fase cefálica. La fase gástrica, los alimentos penetran el estómago, distensión en paredes y presencia de comida. Se va a producir una distensión de las paredes gástricas y presencia de comida, ¿no? Ya el alimento va a estar dentro del estómago. Esto va a causar reflejos parasimpáticos y esto produce un aumento de jugo gástrico y gastrina. Entonces, una vez que el alimento está dentro del estómago, el ácido gástrico, no, el jugo gástrico va a aumentar. Ya va a aumentar. No va a disminuir, va a aumentar. ¿Ya? Entonces, eso es la fase gástrica, ¿no? La fase gástrica. En la fase gástrica, entonces, tenemos un efecto mayor de producción de ácido, ¿sí? Por medio de la gastrina y también del parasimpático. Bien. Tenemos por acá la fase intestinal. Fase intestinal. Se estimula liberación de colecistoquinina, CCK, y secretina. Durante esta fase, la comida pasa al intestino. Se produce una estimulación simpática a nivel del píloro. Esta estimulación simpática a nivel del píloro produce que el píloro se cierre, ¿ya? Y ya no se reduzca el vaciamiento gástrico a nivel intestinal, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando se estimula el simpático, ¿no? Cuando se produce una estimulación simpática. El píloro se cierra, ¿ya? Se contrae y esto reduce el vaciamiento gástrico, ¿no? Esto es muy útil para que el intestino pueda realizar su trabajo, ¿no? De absorber nutrientes. Entonces tenemos que también se produce una estimulación simpática a nivel del píloro, ¿no? Se disminuye la estimulación de gastrina y parasimpáticos. Entonces se va a disminuir la respuesta del parasimpático y también lo que es la estimulación de gastrina. Ya se va a dejar de liberar gastrina a nivel gástrico, ¿ya? Porque ya no se está, ya pasó, ¿no? La fase la fase cefálica y la fase gástrica, que son las fases donde mayormente se produce gastrina. Ya hay mayormente secreción ácida. Y entonces el parasimpático y gastrina quedan reducidos sus funciones, ¿no? Se reducen. Bien, la liberación de colecistoquinina, que es la CCK, es muy importante para lo que es la parte de la bilis, ¿sí? Secreción de la bilis. Y secretina es muy importante para el jugo pancreático, ¿ya? Esto para que el quimo pueda digerirse, ¿ya? Completamente y absorberse a nivel intestinal, ¿no? Bien, entonces eso es las fases de secreción gástrica. Tenemos por acá los tipos de células del estómago y función. Tenemos que ver que en nuestro estómago, ¿ya? En las glándulas de nuestro estómago está formado por estas células. Células mucosas, células parietales y células principales. Las células mucosas producen moco y bicarbonato, ¿ya?
Las células parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. El factor intrínseco de Castiel, que es muy importante para la absorción de la vitamina B, ¿no? Secretan pepsinógeno que se convierten en pexina en presencia de ácido clorhídrico. Hay una secreción de pepsinógeno, ¿ya?, que se va a convertir en pexina en presencia de ácido clorhídrico. Bien. Entonces tenemos por acá ahora que ver el componente defensivo del estómago y sus alteraciones. Primeramente vamos a ver lo normal y luego vamos a ver lo alterado. Lo fisiológico primero. Tenemos por acá un pH de 1.5, ¿qué es lo que marca este pH ácido? Porque, ¿qué es lo que produce que sea este pH ácido? La cantidad de hidrogeniones, ¿ya?, determina la acidez del estómago. Entonces, estos son hidrogeniones, moléculas de hidrógeno, ya que sabemos que se secretan por la bomba de protones, ¿no? Se secreta hidrógeno, que esto es muy importante para mantener el medio ácido en el estómago y poder digerir los alimentos, ¿no?, poder degradarlos. Entonces se necesita un pH bastante ácido para poder degradar el alimento. Y entonces estos hidrogeniones le dan la característica ácida al estómago, ácida al jugo gástrico, mejor dicho. Tenemos por acá que lo que es la célula del estómago, encontramos cómo es que se da el sistema de defensa, ¿ya?, para que el ácido no dañe las paredes del estómago. Las paredes del estómago están recubiertas de esto. Hay una porción llamada moco soluble. Hay una siguiente porción llamada moco insoluble. Este moco insoluble está determinado por la cantidad de bicarbonato. HCO3 es bicarbonato. Esta parte tiene un pH de 7, bastante alcalino. Esto por el bicarbonato que tiene, ¿sí? Entonces, eso. Y tenemos más abajo las células mucosas, ¿no? Las células mucosas, productoras de moco y bicarbonato, ¿no? Bien, entonces esto se conoce como se divide esto. El sistema de defensa del estómago se divide en 3 elementos. Preepiteliales se llama a la porción del moco soluble y moco insoluble. Elementos epiteliales se habla a las células mucosas. Elementos subepiteliales está determinado por el flujo sanguíneo, ¿no? Bien, entonces normalmente en el estómago hay una secreción ácida que nuestras paredes de nuestro estómago están protegidos por un sistema de defensa. Un moco soluble, un moco insoluble luego y las células de las mucosas, ¿no?, que son las encargadas de formarnos el moco y el bicarbonato, ¿ya? Pero ¿por medio de qué sustancia produce moco y bicarbonato? Las prostaglandinas. Las prostaglandinas estimulan la formación de bicarbonato y de moco protector a nivel de las células mucosas de nuestro estómago. ¿Y cómo es que se producen estas prostaglandinas? Tenemos que saber que en nuestras células mucosas encontramos fosfolípidos y estos fosfolípidos, dentro de estos encontramos a la fosfolipasa A2, que es una enzima, ¿ya?, encargada de iniciar el ciclo del ácido araquidónico, ¿no? Que parte del ciclo del ácido araquidónico se encuentran las ciclooxigenasas, ¿ya?, las ciclooxigenasas. Y estas ciclooxigenasas, que son isoenzimas, son encargadas de producir prostaglandinas, ¿ya? Producen prostaglandinas. Y estas prostaglandinas estimulan dentro de las células mucosas que se forme bicarbonato y el moco, ¿no?, y el moco protector. Entonces las prostaglandinas cumplen un papel muy importante a la hora de defender al estómago del ácido, ¿no?, produciendo moco y bicarbonato. ¿Qué ocurre cuando una persona toma AINES?
frecuentemente y por mucho tiempo. Lo que se va a producir es esto. Entonces tenemos acá el vaso sanguíneo. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos como ketorolaco, ketoprofeno, metamizol, ibuprofeno, diclofenaco, meloxicam, ya entre otros. Estos fármacos, cuando se toman en forma crónica, ya pueden producir una reducción del moco y bicarbonato. ¿Por qué? Los antiinflamatorios no esteroideos su función es inhibir a las ciclooxigenasas, ¿ya? Los antiinflamatorios no esteroideos inhiben a las ciclooxigenasas. Entonces, este AINES lo que hace es por eso uno de los efectos adversos más frecuentes de los AINES es el efecto gastrolesivo que tienen. ¿Cómo es que lo producen? Aquí tenemos una parte y luego vamos a ver la otra parte de acá. Los AINES entonces lo que hacen es inhibir a las ciclooxigenasas. Que son las que nos producen prostaglandinas, ¿no? Y que estas prostaglandinas van a estimular bicarbonato y el moco. Entonces los AINES van a inhibir a las COX-1 particularmente, que es la fisiológica, va a inhibir a la COX-1, ciclooxigenasa 1. Entonces no se va a producir prostaglandinas y se va a reducir la cantidad de bicarbonato y moco. Por tanto, el sistema de defensa de nuestro estómago va a estar reducido, y entonces el hidrógeno, los hidrogeniones que tiene el componente del jugo gástrico, tiene hidrogeniones, ¿ya? Va a avanzar. Va a avanzar, como vamos a ver luego qué es lo que va a producir. Entonces, los AINES son fármacos gastrolesivos por esta propiedad. Pero también vamos a conocer por acá que tienen otra propiedad también de producir gastrolesión. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De hecho, las úlceras gástricas, mayormente, ¿cuáles son las causas más frecuentes de úlcera gástrica? Tenemos el Helicobacter pylori, tenemos el consumo de AINES, ¿ya? Consumo crónico de AINES. También está lo que es las úlceras por estrés, úlcera de estrés, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Úlceras de estrés. Entonces son las causas más frecuentes para que se produzca una úlcera gástrica. Bien, ¿cómo es que se va a producir la úlcera gástrica? Entonces, tenemos acá los hidrogeniones. Y esto que tenemos aquí, la parte es el moco, ¿no? El moco soluble. Y lo de abajo es el moco insoluble. Entonces, como se produjo una reducción, en este caso de prostaglandinas, ejemplo, entonces estas células mucosas van a producir poca cantidad de bicarbonato y moco. Por tanto, va a quedar desprotegido el estómago. Y entonces el medio ácido va a ingresar, va a avanzar, ¿sí? Entonces, lo que se conocía así normalmente, el jugo gástrico, que está determinado por la cantidad de hidrogeniones, el pH, avanza y se encuentra, ¿no?, con las células mucosas, ¿no? Íntimamente, el jugo gástrico empieza a erosionar estas células mucosas, ¿no?, produciendo una úlcera primeramente, Primeramente se produce una erosión, luego evoluciona a una úlcera, ¿ya? Que si esto no es tratado, va a producirse una úlcera perforada. Entonces el ácido aquí, el ácido gástrico, lo expresé como H, hidrogeniones, ¿no? El jugo gástrico entonces va a perforar estas células mucosas y va a dañar, va a alterar, va a llegar a un vaso sanguíneo, y lo que va a producir es pérdida de sangre, ¿no? Se va a producir pérdida de sangre a nivel gástrico, y esto nos puede llevar a una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces esta es la úlcera perforada, ¿no? Cuando hay daño a nivel del sistema vascular, cuando el medio ácido
llegó llegó hacia la parte de un vaso sanguíneo, a perforar un vaso sanguíneo, y lo que produjo una pérdida de sangre, una hemorragia, ¿no?, digestiva alta, ¿no? Es de esa forma entonces cómo se va a presentar, ¿no?, esto de las alteraciones, ¿no? Entonces, el consumo de AINES crónico, el Helicobacter pylori y lo que es las úlceras por estrés, son frecuentes causas de producción de una úlcera, ¿no? Entonces, una úlcera, ¿cómo es que se produce cómo es que se llega a una úlcera gástrica, ¿no? Esto se produce por un desequilibrio entre el medio ácido y el medio defensivo. El medio defensivo es todo esto que conocemos, ¿no? Y el medio ácido es el ácido gástrico, ¿no?, que está determinado por los hidrogeniones que tiene y a mayor cantidad de hidrogeniones el pH va a estar disminuido. Entonces este pH es bastante bajo, 1.5. Entonces, por la cantidad de hidrogeniones. Entonces, esto para que se produzca una úlcera hay un desequilibrio, ¿no?, entre el sistema defensivo y el medio ácido. Donde el sistema defensivo está reducido, entonces el sistema, lo que es el medio ácido, puede entrar fácilmente, ¿no? Puede entrar fácilmente, atravesar la mucosa, atravesar el moco, la capa del moco, tanto la porción soluble como insoluble, y llegar a las células mucosas, ¿no? Producir primero unas erosiones gástricas que van a evolucionar secundariamente a una úlcera. Y si esto continúa, llega a lo que es una úlcera perforada, ¿no? Entonces, es así como se producen, ¿no?, las fisiopatologías de las úlceras que conocemos, ¿no? Las causas más frecuentes de úlceras ya las repetimos, ¿no? Entonces, es así como se producen, ¿no? Hay un desequilibrio entonces entre el sistema de defensa y el medio ácido, donde el sistema de defensa entonces está reducido, ¿no? No se produce tanta cantidad de moco y bicarbonato, se reducen, y entonces las paredes del estómago quedan desprotegidas y el medio ácido atraviesa fácilmente, llegando a erosionarlas primero, posteriormente a una úlcera, y luego esto evoluciona a una úlcera gástrica perforada y que nos puede dar una hemorragia digestiva alta, ¿no? Bien, entonces así como se produce. Tenemos por este lado mecanismos de acción de fármacos gastroprotectores. Entonces acá tenemos lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a hablar del mecanismo de acción de los fármacos ahora gastroprotectores.